Muy bien, chicos, continuamos entonces, pero veo que hemos perdido asistentes en el cambio de salón. Se han perdido algunos. Bueno, estamos más de la mitad de todas maneras. Vamos a seguir con el tema que nos corresponde ahora, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Vamos a colocar, compartir. Em, Y esto es lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca congestiva, es un síndrome, ¿no? Recordando siempre que síndrome es un conjunto de síntomas y signos que pueden ser explicados por varias etiologías, ¿de acuerdo? Entonces, es un síndrome clínico, ¿no? Complejo que resulta por cualquier anomalía estructural o funcional que impide la habilidad del ventrículo para llenarse de sangre o expulsarla. Es decir, el corazón como bomba no está funcionando adecuadamente. No se llena de sangre en la cantidad suficiente o no puede expulsar esa sangre que debería de hacer, no generar un débito cardíaco adecuado. Esa, digamos, es la definición de insuficiencia cardíaca congestiva. En pediatría es la emergencia cardíaca más frecuente. Es decir, los niños muchas veces llegan a la emergencia por insuficiencia cardíaca, que se manifiesta principalmente como dificultad respiratoria, ¿no? Respiratoria es el signo o los síntomas clínicos más evidentes de la insuficiencia cardíaca. Y las etiologías que están detrás en la población pediátrica son las cardiopatías congénitas. Llegan a ser responsables del 90% de los casos de insuficiencia cardíaca en los menores de un año. Evidentemente, conforme la población pediátrica crece, a más edad, disminuye como causa importante, ¿no? Ya aparecen otras causas como las cardiopatías adquiridas, como vamos a ver. Ahora, cuanto más severa es la cardiopatía, la alteración cardíaca, la sintomatología es más pronta y es mayor. ¿De acuerdo? Siempre que venga un paciente con insuficiencia cardíaca, hay que ver que no tenga una infección concomitante que haya sido el motivo de descompensar a este paciente. Muchas veces llegan a pacientes a emergencia de niños, por ejemplo, con síndrome de Down, conocidos de tener un CID, que estaban compensados, pero llegan descompensados. Entonces, esos pacientes hay que descartar que no tengan una infección concomitante. Generalmente, infección respiratoria, una neumonía, una telectasia, una crisis asmática o infecciones urinarias o infecciones digestivas, ¿no? Que al aumentar el débito cardíaco, la necesidad metabólica descompensa al paciente llevándolo a una insuficiencia cardíaca. Entonces, en el paciente pediátrico hay que tener mucho cuidado en relación a la insuficiencia cardíaca porque su sistema cardiovascular está en desarrollo, ¿no? El tamaño del corazón no ha alcanzado la madurez suficiente, el número de fibras no son todas, está en desarrollo. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca puede ser mucho más precoz. Fíjense, para que vean esa diferencia que hay, en el paciente pediátrico, al nacer, el niño nace con 20 a 50 millones de alveolos y a los 8 años ya tiene 300 millones de alveolos, ¿no? Entonces la cantidad de alveolos se multiplica por prácticamente 6, ¿no? Por 6 entre el nacimiento y los 8 años. Y esa superficie de intercambio gaseoso, que en el neonato es de solo 2,8 metros cuadrados, pasa a ser de 32 metros cuadrados a los 8 años y de 75 metros cuadrados en el adulto. La distensibilidad pulmonar del recién nacido es un doceavo la del adulto y su resistencia es 15 veces mayor. Entonces, esas diferencias hacen que el corazón del niño también sea más propenso a desarrollar insuficiencia cardíaca a eventos nocivos externos. Entonces, ¿qué cosa es lo que genera la insuficiencia cardíaca? Generalmente, generalmente es la sobrecarga de presión o la sobrecarga de volumen en un corazón que está inmaduro va a llevarlo a la insuficiencia cardíaca.
Esto va a determinar remodelación, hipertrofia y dilatación. Es decir, hace que el corazón se dilate más para tratar de llenar más volumen o se hipertrófica, o sea, se engruece para tratar de contraer más ante una resistencia que está encontrando en la circulación periférica. Esto va a llevar a activación neurohormonal, neuroinflamatoria que generan cambios estructurales mediante muerte celular y cambios estructurales en el corazón que perpetúan la insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? La activación neurohumoral, o sea, la participación de neurotransmisores en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, es altamente conocida. Nosotros tenemos en el organismo que circulan sustancias vasodilatadoras y sustancias vasoconstrictoras. Del equilibrio de estas sustancias permiten establecer la homeostasis, ¿de acuerdo? Si por cuestiones de estrés o X motivos predominan las sustancias vasoconstrictoras, entonces la balanza se inclina hacia la derecha. ¿Cuáles son las sustancias vasodilatadoras conocidas? Por ejemplo, eh, el factor activador necrótico, el óxido nítrico, las prostaglandinas son vasodilatadoras, las adrenomodulinas, la calicreína, bradiquinina son vasodilatadoras. Y por su contraparte, vasoconstrictoras, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es el fundamental, también la endotelina, la angiotensina y factor de necrosis tumoral alfa. Estas sustancias generan vasoconstricción periférica, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractibilidad, retención de líquido y proliferación celular. En cambio, las sustancias vasodilatadoras favorecen la vasodilatación, un efecto diurético para disminuir volumen, por lo tanto disminuye precarga y reduce la proliferación celular. Este es otro gráfico que muestra cómo una falla miocárdica genera un mayor estrés parietal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O, perdón, una falla miocárdica va a determinar una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona principalmente, y en el camino va a hacer que el volumen minuto disminuya, porque hay falla miocárdica, no va a botar en la misma cantidad de sangre. Por lo tanto, el volumen minuto disminuye, llevando a disminución del débito cardíaco. La presión arterial disminuye también porque lo hace con menos fuerza. Como un tema de compensación, el organismo lo que hace es retención de sodio y agua, porque si le dicen al organismo que el volumen ha disminuido, que hay menos volumen circulante, entonces el sistema renina-angiotensina se altera, se activa, los vasoreceptores, los quimiorreceptores se activan y esta activación del sistema renina-angiotensina genera retención de sodio y agua para tratar de aumentar el volumen minuto, es decir, aumentar la precarga. Este aumento de la precarga lleva a un mayor estrés parietal, o sea, mayor dilatación de los ventrículos, derecho e izquierdo. Entonces, esto generalmente lleva a una falla miocárdica también. La disminución de la presión arterial hace que el organismo compense mediante constricción, aumentando la resistencia vascular sistémica. Esta vasoconstricción que aumenta la resistencia vascular sistémica condiciona un aumento de la poscarga. Al haber una poscarga aumentada, aumenta el estrés parietal porque aumenta la resistencia periférica. Por lo tanto, el ventrículo se contrae más y se hipertrofia. Mientras en el lado derecho hay una hipertrofia producto del estrés parietal, en el lado izquierdo, cuando aumenta la precarga, lo que es una dilatación. ¿De acuerdo? Bien, esta falla miocardia que se activó el sistema renina-angiotensina, también hay una activación del sistema nervioso central, la activación de claritina, variquinina, arginina, vasopresina, etcétera, ¿no? Todo esto finalmente determina una remodelación en hipertrofia, en apoptosis, activación neuronal y alteración morfológica de la estructura cardíaca. Entonces, cuando se genera un proceso que lleva a una insuficiencia cardíaca congestiva, existen mecanismos compensadores, es decir, nuestro organismo trata de compensar esa falla. Y lo primero que se activa son la estimulación adrenérgica, es decir, existe un efecto inotrópico, cronotrópico, ¿no? Ahí participa la adrenalina, noradrenalina, tratando de contraer más el corazón
para que aumente el débito cardíaco. Entonces, es un efecto de redistribución periférica inotrópico y control positivo por efecto adrenérgico. Pero también existe una dilatación ventricular que se da en el lado derecho, sobre todo cuando aumenta la precarga, ¿no? Y está manejada por la ley de Starling. Y la hipertrofia se da a consecuencia de una sobrecarga de volumen y de presión, ¿no? Lo que hace que aumente la resistencia periférica y aumente la fuerza de contracción, por lo tanto, lleva a una hipertrofia. Tanto la dilatación ventricular como la hipertrofia son mecanismos compensadores a la insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando queremos ya las causas de insuficiencia cardíaca, viendo las causas, las cardiopatías congénitas que representan el 90% de los lactantes, por ejemplo. Entonces, las cardiopatías congénitas que generan un shunt de izquierda a derecha, generan una sobrecarga en el lado derecho. Por lo tanto, existe una sobrecarga de volumen sobre los ventrículos. Y esto se da con la CIA, con CIB y con la PCA, en los shunts de izquierda a derecha. La sobrecarga de presión, porque hay una obstrucción a la salida, se va a ver cuando existen estenosis pulmonar o estenosis aórtica. La sobrecarga de presión con obstrucción a la entrada del ventrículo derecho se ven con las estenosis mitrales y las estenosis tricuspídeas. Los desórdenes del estado inotrópico, es decir, la alteración de la musculatura, la vamos a ver en las cardiomiopatías, ¿de acuerdo? Y los desórdenes cronotrópicos, o sea, bradicardia, taquicardia, por ejemplo, cuando se vemos las arritmias, que son bradiarrítmicas o taquiarrítmicas. También pueden haber otros defectos estructurales, como por ejemplo lo que se llama alcapa. ¿Qué cosa es alcapa? Simplemente es el nacimiento anómalo de la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda es la arteria, el vaso sanguíneo que nutre al corazón. Fíjese que normalmente en el dibujito de abajo, el primer dibujito es el dibujito de la izquierda, muestra lo normal. La arteria coronaria izquierda nace en la base de la arteria aorta, allí en donde están las válvulas simoideas de las válvulas aórticas, ahí nace. Irriga gran parte del corazón izquierdo, o sea, del ventrículo izquierdo. También nace del mismo lugar, casi muy cerca, la arteria coronaria derecha que irriga el ventrículo derecho. Como nacen de la base de la aorta, la irrigación del corazón se da principalmente en el momento de la diástole. El momento de la diástole, cuando se cierran las válvulas sigmoideas, esas válvulas al cerrarse hacen que se llene ese y permita un paso a través de las arterias coronarias izquierdas y derechas, ¿no? Por eso que cuando tenemos un tiempo diastólico muy corto, el corazón va a sufrir porque no le da tiempo de nutrirse adecuadamente. Y hay una patología que es el nacimiento anómalo de la arteria pulmonar izquierda, que en lugar de nacer en la arteria aorta, nace en la arteria pulmonar. Por lo tanto, al ventrículo izquierdo le va a llevar sangre poco oxigenada, ¿no? Y eso genera pues una insuficiencia, una muerte pronta de los músculos cardíacos del lado izquierdo. Las causas de cardiopatías, las causas cardíacas adquiridas, o sea, les dije que el 90% son eh, cardiopatías congénitas, que vamos a estudiar el día de mañana, cianóticas o acianóticas. Entre las causas cardíacas adquiridas, por ejemplo, tenemos la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una patología que no se sabe hasta ahora la etiología. Se especula mucho que podría tener un origen viral, de hecho que se asocia a algunos brotes virales, un aumento de la incidencia de enfermedad de Kawasaki, y tiene criterios para su diagnóstico, ¿no? Claramente establecidos 5 criterios para diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, empezando que requiere tener fiebre cuantificada, por lo menos 5 días de fiebre, y que cumplan 3 de los 5 criterios mayores de la enfermedad. Ya ustedes no sé si en algún momento revisan la enfermedad de Kawasaki. El problema con la enfermedad de Kawasaki es que genera alteración de las arterias coronarias. Por lo tanto, lleva a daño cardíaco, ¿no? Y a insuficiencia cardíaca futura, ¿no? Es por eso importante conocer a esta enfermedad de Kawasaki.
También tenemos a las miocarditis. Las miocarditis es inflamación del músculo miocardio. En los niños mayormente son causas virales, ¿no? Entre esos el Coxsackie virus es importante. También algunas colagenopatías como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide juvenil, comprometen la inflamación tanto del corazón, miocardio, como el endocardio, como el pericardio, ¿no? Produce en realidad una pancarditis. Existen otras enfermedades como la fibroelastosis endocárdica, miocardiopatías, ¿no? Por ejemplo, una de las causas de miocardiopatía es la anemia severa, ¿no? La anemia severa, anemia plástica o trastornos de médula ósea pueden llevar pues a miocardiopatías. La enfermedad del pericardio, la pericarditis, las cardiopatías reumáticas, también las lesiones valvulares generan insuficiencia cardíaca, las endocarditis, ¿no? Que se ven generalmente cuando hablan de endocarditis uno piensa mucho en los adolescentes que pues no tienen consumo de drogas endovenosas, ¿no? Generan infecciones, lesiones de las válvulas y estas válvulas generan insuficiencia cardíacas, dando insuficiencia o estenosis, ¿no? Luego los cuadros arrítmicos también, hay arritmias adquiridas que muchas veces pueden ser farmacológicas también, la hipertensión arterial que se ve en algunos pacientes, sobre todo que tienen algún tipo de nefropatía, ¿no? Que cursan con hipertensión arterial, para ceñirnos a la edad pediátrica. ¿Cuál es la clínica en el lactante menor de la insuficiencia cardíaca? La principal manifestación en el lactante es la lactancia entrecortada, ¿no? Eso es el equivalente, como decía su compañero, a la disnea de esfuerzo del adulto que ustedes saben, ¿no? Es un lactante que se pone a lactar, se cansa, es decir, lacta con avidez y rápidamente deja de lactar, descansa, sigue lactando con avidez, deja de lactar, descansa y la madre nota sudoración en la cabecita, ¿no? Se suda la cabecita rápidamente. Es un niño irritable porque al cansarse se fastidia, se molesta, él tiene hambre, quiere seguir lactando, pero no puede. Ah, hay una pobre ganancia ponderal, es decir, hay un peso bajo, pero también, como esto es crónico, lleva una alteración en la talla, ¿no? Entonces tiene peso bajo y talla baja también. Se enferma frecuentemente los bronquios y hace cuadros respiratorios frecuentes, ¿no? Por la congestión pulmonar que favorece las complicaciones respiratorias. Entonces, los signos de insuficiencia cardíaca pueden ser por falla miocárdica, por edema pulmonar o por congestión venosa, ¿no? Entonces, la falla miocárdica va a llevar a un déficit del débito cardíaco. Por lo tanto, al no llegar la sangre en volumen adecuado hacia los órganos y sistemas, a la piel no llega sangre suficiente, entonces vemos una piel mal perfundida. ¿Cómo se manifiesta una piel mal perfundida? Pálida, puede ser cianótica, con un llenado capilar disminuido, lento, y si vemos la piel podemos verla marmórea, ¿no? O reticulada. Entonces, todo eso es signos de mala perfusión periférica, ¿no? En la piel. ¿Qué otros signos de mala perfusión periférica a nivel renal? Oliguria, pues, ¿no? Si no hay una buena circulación a nivel renal, no llega sangre a nivel renal, genera insuficiencia renal y por lo tanto oliguria. ¿De acuerdo? Los pulsos son débiles, son más rápidos, hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay taquicardia, puede haber ritmo de galope, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los signos de mala perfusión periférica producido por falla miocárdica. El edema pulmonar genera dificultad respiratoria, ¿no? Si se echa, el paciente no aguanta, tiene que estar semisentado. ¿De acuerdo? Hay aumento de la frecuencia respiratoria, la acumulación de líquidos puede dar tos y en las secreciones aumentadas en los bronquios pequeños, sobre todo el lactante, puede generar incluso crepitantes por acúmulo de líquido en los alveolos, puede haber sibilantes, subcrepitantes y cianosis por mal intercambio alveolar. La congestión venosa se va a traducir con edemas, ¿no?
edemas periféricos, edema blando, puede haber ascitis, puede haber alasarca, y a nivel hepático se va a manifestar como hepatomegalia, ¿no? Hepatomegalia. También se podría ver si son niños grandes, adolescentes, sin ingurgitación yugular, que no se observa en el lactante, porque el lactante a veces no tiene cuello, ¿de acuerdo? Entonces, en un lactante no se ve ingurgitación yugular, que sí se puede ver en un niño mayor. Entonces, la insuficiencia cardíaca tiene clasificaciones y se va a clasificar según el esfuerzo y los síntomas, ¿no? Por ejemplo, la clase uno de Naya, esta es la cuestión de Naya, la clase uno es un paciente que no tiene limitaciones, ¿no? A un esfuerzo normal, o sea, hace sus actividades normales. Es insuficiencia cardíaca clase uno, hace actividades normales, pero si ya tiene síntomas con esfuerzos comunes, normales, digamos, ya se llama clase 2. Y son síntomas, esfuerzos mínimos, es clase 3. Y si es la dificultad respiratoria al reposo, inclusive, ya es clase 4, que son síntomas al reposo. ¿Cuáles son esos síntomas? Principalmente dificultad respiratoria, cansancio, angina, palpitación. Vean ustedes la radiografía de tórax, ¿no? Que son importantes pedirlas, porque una de las cosas que veríamos, por ejemplo, en un niño sería cardiomegalia, ¿no? Un corazón aumentado de tamaño, ¿de acuerdo? Y nos sirve también para ver si hay congestión pulmonar o no hay congestión pulmonar, o derrame pleural en alguna vez. Ahí de recuerdo en la foto en medio les muestro cómo hallar el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico normal es 0,6 en un lactante. Recuerden, 0,6 es normal en un lactante. Y este índice cardiotorácico se halla dividiendo, trazando una línea media en la radiografía, y con la letra A, por ejemplo, es hacia el ventrículo derecho, hacia el borde del ventrículo derecho, al más sobresaliente, y la B es la línea que mide de la línea media hacia el borde mayor del ventrículo izquierdo, ¿no? Así forman los segmentos A y B, se suma A y B y se divide entre el diámetro total torácico, ¿no? De extremo a extremo. Ese es el índice cardiotorácico. Como le dije, lo normal es menor de 0,6 en el lactante. Algunas radiografías típicas, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí esa radiografía de un corazón que claramente no es normal, no vemos un corazón así. Y ¿alguien sabe cómo se llama esa radiografía? Ya lo vamos a ver mañana en la clase de mañana de cardiopatías congénitas. Esta es una cardiopatía tipo cianótica, eh, que tiene cuatro características, ya le dije, es una tetralogía de Fallot, ¿no? Y es el típico imagen del zapato sueco, ¿no? Del sueco. Hay otras imágenes, ahí está, ¿ves? Zapato sueco. Hay otras imágenes como esta, como el muñeco de nieve que llaman, que se ve en la transposición de grandes vasos. O este corazón que es una garrafa, también le llaman, que es la enfermedad de Einstein, que está abajo hacia la derecha. El gol estándar para valorar la anatomía, la estructura y la función del corazón está produciendo la insuficiencia cardíaca, se da mediante el ecocardiograma. El ecocardiograma es fundamental porque no solo va a mirar las paredes si hay alguna alteración, un CIB, un CIA, una estenosis pulmonar, una estenosis cuspide, etcétera, etcétera, sino va a ver también la función, cómo es la contractibilidad. ¿De acuerdo? Es importante el ecocardiograma, entonces, para valorar a los pacientes en emergencia. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca entonces? El tratamiento de la insuficiencia cardíaca es básicamente mejorar la perfusión tisular en todo nivel, principalmente a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel esplácnico, a nivel cardíaco también. Entonces, ¿cómo mejoro la perfusión? ¿Cómo hago que llegue un mejor débito? Pues si el problema es la precarga, si hay un aumento de la precarga, y eso se va a ver clínicamente, ¿cómo? Como si fuera mayor, ingurgitación yugular. Si es pequeño, vamos a ver edemas, vamos a ver hepatomegalia, por ejemplo. Entonces, si vemos edemas, hepatomegalia, hay un aumento de la precarga, nos van a ayudar los diuréticos, porque de esta forma disminuye el volumen de la precarga. Si yo quiero aumentar el débito, necesito aumentar la contracción del corazón, entonces puedo usar cardiotónicos, entre ellos digoxina. ¿Y cómo reduzco la postcarga? Mediante los IECA.
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los IECA son fármacos muy importantes en la insuficiencia cardíaca. También esos son los tres principales que nos van a permitir manejar con medicamentos, ¿no? Diuréticos, cardiotónicos y IECA, que son la base del manejo de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo mejoramos el aporte de oxígeno, evitando la anemia? Es decir, si ese paciente está, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca y tiene hemoglobina 10, hay que transfundirle, porque si lo transfundo, mejoro su hemoglobina a 12 y se va a sentir mucho mejor. Debemos de evitar la anemia y darle un aporte de oxígeno, sea con cánula binasal, con máscara de Venturi, para darle un aporte de oxígeno adecuado. Hay que darle una buena nutrición. Si no le puedo dar volumen, tengo que darle una dieta hipercalórica en poco volumen, ¿no? Los minimizadores del remodelamiento ventricular, básicamente los beta bloqueadores y inhibidores IECA, y control de la frecuencia cardíaca. Las medidas generales en el manejo de esta cardíaca básicamente es reposo, ¿no? A veces en algunos pacientes tenemos que sedarlos para que su débito cardíaco sea menor y no lleve a insuficiencia cardíaca. Hay que darle un mayor aporte calórico, utilizar módulos calóricos, la posición semisentada, semifobia ayuda, oxígeno si hay distrés respiratorio, corregir la anemia, como hemos mencionado, restricción hídrica, es decir, darle un volumen de agua adecuado, porque si él ya tiene un aumento de la volemia, aumento de la precarga, no le puedo dar más volumen, voy a generar más insuficiencia cardíaca. Entonces, estos pacientes se manejan con volúmenes restringidos, por ejemplo, de 80 mililitros por kilo por día, ¿no? O 800 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal por día. Si hay broncoespasmo, hay que corregir y manejar el broncoespasmo. Si hay infecciones coexistentes, hay que tratar las infecciones. Si hay neumonía, infección urinaria, diarrea, manejar las infecciones y ver si el medio interno está alterado, por ejemplo, si hay acidosis, hipocalemia, hiponatremia, que tengamos. Recordemos que algunos diuréticos generan hiponatremia, ¿no? Por eso que echamos mano de los, y otros hipocalemia. Entonces echamos mano a los ahorradores de potasio. Manejo de la temperatura, porque la fiebre aumenta el débito cardíaco, por lo cual empeoraría la insuficiencia cardíaca. Hacer un buen monitoreo cardiovascular y renal, ¿no? Es decir, balance hídrico y viendo su débito urinario o gasto urinario, el flujo urinario que no sé. En cuanto a las medidas especiales, estos pacientes, si están en insuficiencia cardíaca extrema, puede requerir ventilación mecánica, podría requerir prostaglandinas, diálisis peritoneal o terapias de marcapasos si es que hay un problema de la conducción cardíaca. Los diuréticos más usados son la furosemida y la espironolactona, ¿no? La furosemida es un diurético de asa muy potente, es la más efectiva de las tiazidas. Tiene el efecto adverso de generar hipocalemia, hiponatremia y como baja volumen puede llevar a hipotensión. ¿De acuerdo? Entonces, tener cuidado con la furosemida y no irnos al extremo. Y puede generar un ciclo vicioso de activación simpática y renina angiotensina, porque con la furosemida disminuye el volumen, en ese momento se disminuye se activan los vasoreceptores y generan activación del sistema renina-angiotensina y del sistema simpático. La espironolactona es otro fármaco que tiene la ventaja de ser diurético, pero que retiene potasio. Entonces podemos usarlo furosemida junto con espironolactona para no irnos a la hipocalemia. Entonces, los diuréticos también pueden fallar y en insuficiencia cardíaca hay causas muy particulares. Por ejemplo, si la insuficiencia cardíaca es tanta que lleva edema, hay edema mesentérico también. Y cuando hay edema mesentérico, la absorción de nutrientes o de los diuréticos se ve disminuida, por lo tanto no se encuentra un efecto adecuado. ¿De acuerdo? Ahora, si la furosemida actúa a nivel renal, tiene que llegar al riñón, a los túbulos de asa, porque eso trabaja ahí. Si no llega porque la perfusión renal está baja, no va a funcionar. Entonces, si el gasto cardíaco es muy bajo para la perfusión renal, entonces no, su actividad va a disminuir notablemente. Y la furosemida se transporta con albúmina, con proteínas en sangre. Si hay hipoalbuminemia, entonces su transporte hacia el riñón tampoco va a ser bueno y explicaría la falla de los diuréticos. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tienen un efecto de disminución de la presión arterial, ¿no? Sobre todo de la aorta, disminuyendo la resistencia vascular periférica.
No afecta la resistencia vascular pulmonar, solamente la asistencia vascular periférica. La hipotensión y la insuficiencia renal pueden ocurrir en los primeros 5 días de empezar el tratamiento con MIEC. Los digitálicos, que son drogas cardiotónicas, no es una droga de primera línea. Antes sí era, digamos, muy utilizada la digoxina en todo paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora se trata de no usarla. Ya su uso está restringido, se usa cuando hay falla de diuréticos, ¿no? Falla de los diuréticos, a la restricción hídrica y los pacientes están con cardiomegalia, entonces ayuda los digitálicos. Es útil también por su acción antisimpática, ¿no? Porque bloquea la actividad simpática. Los sinotrópicos, los que dan fuerza a la contractura muscular cardíaca, pues tenemos la dopamina, dobutamina. La dopamina tiene tres efectos según su dosis: vasodilatador renal de 1 a 4 microgramos kilo minuto, inotrópico de 5 a 10 y aumento de la resistencia vascular sistémica mayor de 15. Entonces, si queremos usar con un efecto inotrópico para la insuficiencia cardíaca, tenemos que tener cuidado de manejar este rango chiquito de 5 a 10 microgramos por kilo por minuto. Si me paso de más de 15, estoy generando aumento de la resistencia vascular sistémica y por lo tanto empeorando la insuficiencia cardíaca. La dobutamina actúa sobre los receptores beta 1 y beta 2 cardíacos, es tanto cronotrópica como inotrópica positiva, no mejora mucho el flujo sanguíneo renal, tiene un efecto vasodilatador periférico y cada vez se está usando menos, consume alto oxígeno y alto poder arritminógeno. Los beta bloqueadores como el carvedilol son fármacos muy útiles en la UCI pediátrica, no tanto en la emergencia, no lo manejamos mucho, sobre todo en las cardiomiopatías dilatadas, ¿no? ¿No? En las agudas no se recomienda y tener cuidado con el paciente asmático, que empeora el asma. ¿Por qué? Porque es un bloqueante beta. Nosotros para el asma usamos agonistas beta. El futuro de la insuficiencia cardíaca pues, está en el tratamiento genético, ¿no? El uso de células madre o en el trasplante cardíaco, que es algo que ya se hace, aunque todavía muy poco en nuestro medio. Aquí les dejo las drogas que se utilizan: furosemida, espronatona, digital, dopamina, por ejemplo, las dosis, etcétera, para que lo tengan como referencia. ¿Es necesaria la anticoagulación plaquetaria? Pues en insuficiencia cardíaca, si es crónica, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la dilatación del corazón, por ejemplo, genera o favorece la formación de trombos. Pero en aguda no, ¿de acuerdo? En aguda no. En cardiomiopatía restrictiva con aurícula derecha dilatada, ahí sí necesitamos antiagregación, porque no se van a formar trombos en la aurícula y esos trombos pueden ir hacia el cerebro. ¿Qué se usa como antiagregación plaquetaria? Se usa aspirina, ¿no? Y hay que ir monitoreando el INR. La dosis es de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo por día, o sea que es bien poquitito, muy poquitito. Ejemplo, un niño de 1 año que pesa 10 kilos, por ejemplo, si le voy a dar 0,5, ¿no? 0,5 por 10 sería 5 miligramos al día que tengo que darle. Y la aspirina viene en tabletas de 500 miligramos y también hay de 100 miligramos. De eso tengo que prepararle 5 miligramos en polvito para que pueda diluirse. Pues la dosis es bien pequeñita. Los tratamientos definitivos depende pues de la causa, ¿no? Puede ofrecerse algunas cardiopatías, cateterismo intervencionista, cirugías paliativas o correctoras y el trasplante cardíaco, que pues en nuestro medio tiene un 53% de sobrevida a los 10 años. Muy bien, chicos. Gracias. Tenemos tiempo bastante para las preguntas. Si hubiera preguntas, el link de la asistencia ya lo tienen ahí también para que puedan firmar, registrarse. Preguntas, no hay preguntas. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos mañana con la clase de cardiopatías cianóticas y acianóticas. Hasta mañana. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Muchas gracias, Ah, un doctor. momento, un momento, un momento, un momento. Esperen, esperen, esperen. No se vayan, no se vayan. Ya se fueron. A ver, faltaba revisar un poco el caso clínico. Les había ofrecido revisarlo. Vamos a compartir. ¿Me escuchan? Sí, doctor.
Vamos a cierto. volver un poco al caso clínico, porque es un caso que van a verlo, es frecuente ver este tipo de problemas en- a ver, vamos a ver. Sí, sí. Se está compartiendo todavía, ¿verdad? Entonces, miren, cuando yo veo un niño que tiene 3 meses 3 meses de edad, síntomas principalmente respiratorios, ¿no es cierto? Tos, que ya lo tiene bastante tiempo, dificultad para lactar con sudoración profusa, y observa que se hunden las costillas y se queja. Y cuando examino, veo tirajes subcostal intercostal, aleteo nasal, crépitos en bases, ruidos cardíacos taquicárdicos. Entonces, como digamos, ¿cómo planteamos este caso? Si quiero plantearlo como síndromes inicialmente, como síndromes, aquí hay un síndrome característico que sería un síndrome de dificultad respiratoria. Obvio, siempre le digo a mis alumnos, síndrome de dificultad respiratoria es un síndrome, pero es muy grande, abarca mucho, no me ayuda. Tengo que ir más concretamente a otro síndrome. ¿Habrá un síndrome obstructivo bronquial? No parece, ¿no? Porque no hay signos de obstrucción bronquial, no hay sibilantes, que es la característica, o expiración prolongada, no hay. ¿Qué cosa observo? Crepitantes, tirajes, subcostal, lateral. Entonces, si yo encuentro crepitantes, estoy más pensado a un síndrome de consolidación, lo que sería explicado por una neumonía. Entonces, síndrome de dificultad respiratoria, más específico, un síndrome de consolidación. ¿De acuerdo? Como síndrome. Ahora, también como síndrome, dificultad respiratoria, ¿de acuerdo? Con lactancia entrecortada y sudoración profusa en un bebé de 3 meses, piensen en insuficiencia cardíaca. Entonces, y les dije que insuficiencia cardíaca es un síndrome, es un síndrome. Entonces, pongo síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, esos son mis diagnósticos. Ahora, ¿qué etiologías pueden ser? ¿Qué etiologías pueden ser? De etiologías, pues he puesto un síndrome de dificultad respiratoria con un síndrome de consolidación. Esto podría ser una neumonía, ¿sí? Puede ser una neumonía viral probablemente. ¿Qué se aleja? ¿Qué lo aleja? No hay presencia de fiebre. ¿Qué más lo aleja? Ya son bastante tiempo de tos, varios días de tos. Raro que no haya presencia de fiebre después de varios días de tos en una neumonía. ¿De acuerdo? Pero ante la duda tengo que descartar una neumonía. Entonces pongo descartar neumonía viral, digamos. Ya. Una neumonía típica. También si quieren neumonía bacteriana. Pongo a descartar. Es un diagnóstico de probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo descartar aquí? Aquí debo descartar, como he planteado un síndrome de congestión de insuficiencia cardíaca, tengo que descartar en un bebé de 3 meses que tenga algún tipo de cardiopatía. No me dicen que hay soplos, ¿no? Pero tengo que descartar que no existe una cardiopatía. Entonces pongo descartar cardiopatía congénita. ¿De qué tipo? ¿Cianótica o acianótica? Por lo que me dan la historia clínica, no me hablan de cianosis. La saturación es 96. Por lo tanto, hay que descartar una cardiopatía congénita acianótica. Descartar. Entonces, si yo quiero valorar esto como está y debo de poner un diagnóstico más claro, que más esté más acercado con esta referencia, es el síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva. Es un síndrome que va con dificultad respiratoria de varios días, a diferencia de una neumonía, por ejemplo, de varios días, que da síntomas de dificultad para lactar con sudoración profusa en un lactante, es lo más probable. Es lo más probable. ¿De acuerdo? Entonces, pero para hacer mis descartes completos, tengo que valerme del laboratorio de las imágenes. Entonces, pedir una radiografía, pedir una, pedir una radiografía, pedir una ecocardiograma, un hemograma, PCR, son importantes. Me van a ayudar mucho en emergencia. Entonces, de los diagnósticos, insuficiencia cardíaca congestiva, digamos, es el que más se acerca en el caso clínico presentado. Que puede ser una neumonía, sí, tengo que plantearlo, ponerle descartar neumonía, pedirle exámenes, para eso le pido la radiografía, PCR, hemograma. Una bronquiolitis sí es mucho más alejada, porque la bronquiolitis se caracteriza por ser el primer episodio de broncoespasmo, y no hay ningún signo de broncoespasmo, a no ser los tirajes, pero los tirajes son compartidos con otros síndromes.
Una cardiopatía congénita cianótica con saturación 96, no. Y un cuadro séptico, pues tampoco, porque requiere otros datos, ¿no? Bien, eso quería compartir con ustedes, que les debía del principio, y con eso sí ya podemos dar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, muy bien. Entonces, hasta mañana para ver cardiopatías congénitas cianóticas y acianóticas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.